Buenas tardes. Gracias por conectarse. Soy Gonzalo Trujillo. Hoy vamos a tener nuestro segundo taller. El día de hoy nos toca ver el impacto que tienen las redes sociales en la vida. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver es qué es esto de las redes sociales. Y como su nombre lo dice y como ustedes ya lo saben, las redes sociales conectan a las personas, ¿sí? Conectan a las familias, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los futuros compañeros de trabajo, como por ejemplo LinkedIn, etcétera. ¿Vale? Las redes sociales como concepto nacen allá por el 2000, tienen ya 24 años. Quienes usaron Messenger, MySpace y demás, son de esos tiempos. Luego Facebook, que ya es de las que perduran en el tiempo, nació en 2004, YouTube en 2006, TikTok en 2018. Y hay que tener algo muy claro. A pesar de que todas tienen el objetivo de conectar personas, hay que tener muy bien identificado cómo es que cumplen este objetivo, ¿sí? Y qué hay de por medio, qué hay entre que existe una red social que sirve para conectarnos con personas y que esta red social sea parte de un sistema, utilice algoritmos, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Me gustaría empezar la sesión haciéndoles una pregunta. ¿Cómo identifican sus emociones con relación a las redes sociales? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar, anótenlo por ahí y al final lo compartimos. ¿Qué sienten justo antes y justo después de usar las redes sociales? Después de estar, no sé, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en las redes sociales. O quizás quieran compartirnos cómo se sienten al usar las redes sociales. ¿Se lo han preguntado? O una tercera pregunta. ¿Te das tiempo de preguntarte qué sientes con respecto a las redes sociales, con respecto a lo que te hacen pensar, a las conclusiones que llegas, o simplemente al tiempo que pasas en ellas? ¿Qué sientes? ¿Aburrimiento? ¿Soledad? ¿Ansiedad? ¿Quizás hambre? ¿Qué sabor de boca les queda? Bueno, ahora que ya sabemos qué sentimos y ya compartimos qué nos pasa con el uso de las redes sociales, les quiero pedir un favor. Díganme, o más bien piensen, qué sienten cuando se dan cuenta de todo el tiempo que perdieron. Bueno, ¿y qué significa eso que sintieron? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué hacen al respecto? Y les quiero hacer unos cuantos señalamientos. Primero, esto que sienten no solo lo sienten ustedes, ¿vale? Las redes sociales están diseñadas para condicionarte, ¿sí? Cada scroll que haces en la red social son decenas de estímulos de diferentes tipos que estás recibiendo, que tu cerebro recibe. Su objetivo es retenerte la mayor cantidad de tiempo en ellas, ¿sí? Como ustedes saben, existen estos algoritmos y otras herramientas que tienen las redes sociales con este fin. Incluso los mismos creadores de contenido crean sus videos y crean sus contenidos de forma que en los primeros 2 segundos o incluso en el primer segundo te enganchen, ¿sí? Esto es porque entre más tiempo pasas ahí es mejor para ellos, para todos ellos, para los creadores de contenido, para los anuncios, para las redes sociales, para las empresas, etc. Y además, otro hecho sobre las redes sociales es que su uso sin control es perjudicial y eso se ha comprobado. Y no lo digo yo ni lo dice un estudio en particular, sino el mismo Sean Parker, que es cofundador de Facebook, que trabajó junto a Mark Zuckerberg. ¿Vale? Otra cosa que queremos ver es el deterioro silencioso. Es un deterioro que surge a partir de nuestro uso inadecuado o desmesurado de las redes sociales. El más obvio es la modificación de los patrones de sueño. Es cuando se pierde el control temporal del uso de las redes sociales, sobre todo cuando las usamos o muy temprano o muy tarde en el día, porque
Como ustedes saben, fuera de la luz azul y todos esos temas visuales, los estímulos en cuanto a imágenes e información que recibe el cerebro son abundantes y muy diversos. Eso ocasiona que el cerebro entre en un estado de actividad cuando lo que queremos para poder descansar bien, no solo dormir, es entrar en un estado de relajación. Otra manera en la que nos deterioramos es lo que se le conoce como descuento por retraso. Básicamente, cuando se ve afectada la capacidad de autocontrol. Esto se debe a un condicionamiento que las redes sociales generan en nuestro sistema de gratificación instantánea, ¿sí? Esto se puede entender, por ejemplo, que perdemos la capacidad o simplemente perdemos de vista que lo que nos conviene en un primer momento, por ejemplo, es acabar las tareas del hogar o acabar los pendientes del trabajo y no así consumir 30 o 40 minutos de redes sociales sin control, simplemente porque no queríamos ponernos a trabajar, ¿no? Otro punto en el que lo podemos ver muy claro es que nos convertimos o regresamos más bien a ese primer momento de la infancia en el que las niñas y los niños están apenas aprendiendo que es mejor recibir una bolsa de bombones después de una hora que un bombón cada 15 minutos, ¿no? Por ejemplo. Esto se ve mucho también en finanzas, ¿no? Que vale más la pena invertir en cosas, digamos, en un fondo de inversión poco a poco, que tiene resultados más grandes al final del año que gastarnos todos los días un cafecito, ¿no? Por ejemplo. Otro punto de que las redes sociales nos afectan silenciosamente es en esa sensación de soledad. Se debe a la falta de interacción real, básicamente a que pasamos más tiempo mensajeándonos con las personas que teniendo conversaciones cara a cara con ellas. Se entiende cuando son personas que viven lejos o cuando no podemos convivir con la persona por X o Y razón, pero de una u otra manera esa falta de interacción cara a cara sí nos genera una sensación de soledad y sobre todo en personas que viven solas. Por otra parte, tenemos la depresión, sobre todo en adultos jóvenes, y se debe a la representación idealizada y creencias distorsionadas de cuando nos comparamos con otros, básicamente. Tenemos un sentimiento de exclusión, nos hace chiquitos hasta el punto de deprimirnos. Luego tenemos la generación ansiosa, que como ustedes lo saben ya prácticamente desde los bebés de ahorita hasta las personas que tenemos alrededor de 30 años, ya estamos dentro de esta generación que se caracteriza por ser menos crítica, más tolerante, menos feliz y con habilidades blandas alteradas. Esto por el uso indiscriminado de redes sociales que generaron lo que acabamos de ver, ¿no? Soledad, depresión, alteración de los patrones de sueño, alteración de la percepción de la realidad, descuento por retraso, ¿sí? Nos han condicionado de una manera que ya hemos perdido muchas de las habilidades que son importantes para el día a día y pues de una u otra manera nos tornan como personas ansiosas. En diferentes grados obviamente, pero es así. Y luego tenemos la nomofobia, que básicamente ya es el miedo a no poder entrar a las redes sociales, por ejemplo, cuando se me acaban los datos, cuando no encuentro Wi-Fi, cuando pienso que perdí el celular y me empiezo a tocar los bolsillos. Todo eso es lo que se conoce como nomofobia, que es el miedo a no poder usar los dispositivos. Bueno, ¿y cómo le puedo hacer frente a todo esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, hay algunas recomendaciones para atender los puntos que acabamos de ver. La primera sería dejar de usar las redes sociales y si se puede teléfono completo, mejor, 2 horas antes de la hora de dormir, de la hora en la que nos acostamos. ¿Por qué? Porque así disminuimos no solo el tema de la luz azul y demás, sino que además disminuimos los estímulos que recibe nuestro cerebro. Otro punto importante es hacer consciente que navegar en redes sociales no está en la lista de pendientes y que las contras, los perjuicios en general que nos generan son mucho más grandes que los beneficios. No solo no nos aporta nada el consumo de estas redes, sino que usarlas sin control nos afecta negativamente en diferentes áreas, sobre todo en la productividad. También hay que hacer consciente que conectan, pero desconectan. Recuerda hacer un uso consciente de las redes sociales, consúmelas con control, no permitas que te controlen a ti. También te propongo que normalicen
en tu familia, hablar sobre lo que las redes sociales nos hacen pensar y nos hacen sentir. Muchas veces vamos a descubrir que los pensamientos que aparecieron en nuestro cerebro, en nuestra mente, no eran nuestros, sino que es por algo que consumimos. Y una sexta recomendación es que tengas periodos de desintoxicación. Por ejemplo, un fin de semana al mes, o una semana al mes, un mes por completo, etc. La recomendación de los psiquiatras es que por lo menos sea de un mes para balancear nuestro cerebro otra vez. Ahora, la comparación con otros y el impacto del FOMO. Bueno, esto que vemos en pantalla es lo que les pasa a muchísimas personas y tal vez incluso a nosotros mismos. El FOMO, o Fear of Missing Out, es el miedo a perderse de algo importante que otros pueden estar viviendo. Está muy relacionado con lo que veíamos antes, cuando nos comparamos con las versiones que las otras personas dan de sí mismas y de sus vidas, que puede ser real o no, pero es lo que nosotros vemos y contra lo que nosotros nos comparamos. Es eso que están mostrando lo que nosotros nos estamos perdiendo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de interacciones, entre comillas, de comparación continua. Ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, cuando tus primos se van de vacaciones, cuando tus compañeros de trabajo se van de vacaciones, los hábitos que tiene tu familiar que tú no puedes tener, o tu amigo, o la influencer X, ¿no? En general, cualquier cosa que los demás tengan, que los demás sean, que los demás puedan, y yo no. Y todo eso, ustedes pueden decir que no lo piensan, pero es inconsciente, ¿sí? Y se les va juntando hasta que en un momento dado dicen, vaya, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Por qué no estoy ahí? Y es que eso que comentábamos, las interacciones, consciente o inconscientemente, también son interpretaciones. Hacemos interpretaciones de eso que estamos consumiendo, de eso que estamos observando una y otra vez. ¿Y qué es lo que sucede? Que inconsciente o conscientemente creemos que es nuestra culpa estarnos perdiendo de eso que los demás o que las demás personas sí están haciendo, sí están realizando. Pensamos que uno es el que está mal, que yo soy el que está mal, ¿no? Que yo no puedo. Y en general, muchas veces se nos genera una tormenta de preguntas sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué no hacemos? Es algo que no se controla, simplemente caemos en este abismo del FOMO. Ahora, ¿cómo puedo combatir esto del FOMO? Bueno, primero tienes que tener muy en cuenta que primero vas tú, ¿sí? Siempre ponte delante. Vas tú, los tuyos, tu comunidad, tu equipo, tu trabajo, en general tu vida, ¿vale? Si las redes sociales tienen algo que ver, está bien, pero con control, con medida, ¿sí? Las redes sociales son una perspectiva de lo que las demás personas hacen, ¿sí? De lo que se supone que debería suceder en nuestra vida. No es un manual que tenemos que seguir o un estándar que tenemos que cumplir. Otra, enfócate en ti mismo, no en la versión de la vida que las demás personas quieren que veas, ¿sí? Cada vez que veas eso, piensa que esa es la vida que esa persona quiere compartir. No es la vida que tú tienes que estar alcanzando. Otra manera de evitar el FOMO es que de plano no mires las redes sociales, que no entres, por lo menos durante algún periodo. Y si entras, hazlo estando consciente de que solo es una perspectiva de la vida de las demás personas. Haz actividades que involucren tu cuerpo y tu mente. Por ejemplo, meditar, hacer yoga, ejercicios de fuerza, nadar, caminar, andar en bici, correr. Todos estos ejercicios nos obligan a conectar nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que nos genera muchos beneficios en comparación con dejar ir nuestra mente en el scroll infinito de las redes sociales. Otro punto importante es que, por favor, de alguna manera, limites el uso de las redes sociales y en general del teléfono como dispositivo. Es muy útil, pero cuando lo usamos sin control se convierte en un abismo en el que se va todo nuestro tiempo, toda nuestra atención y toda nuestra energía. Algo muy importante es saber identificar cuáles son las señales de una adicción a las redes sociales, que es muy común en estos días, aunque no lo crean. Por ejemplo, una señal es cuando ya la estoy usando de forma excesiva, mucho, sin que me dé cuenta.
Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas horas creen que pasan al día? ¿Se han detenido a ver las estadísticas de su teléfono para ver cuánto tiempo pasan al día en cada aplicación? Inténtenlo y se van a dar un sopetón bastante grande, se los aseguro. Es algo que, si es la primera vez y no estás acostumbrado a verlo, te saca de onda porque no tienes ni idea de cuánto tiempo pasas ahí. Otra señal es cuando ya me está generando ansiedad usarlo, no usarlo o no poder usarlo. Cuando no puedes usar el teléfono, cuando no puedes usar las redes sociales, o al contrario, cuando las consumes y ya te está generando diferentes sensaciones perjudiciales por no poder hacer esto, por no poder hacer aquello, por no estar en la playa, etcétera, etcétera. Otra señal muy clara es cuando el consumo de estas redes ya te obstaculiza hacer tus cosas. Por ejemplo, que te hace llegar tarde porque no dejabas de scrollear, porque no terminaste el proyecto en tiempo, porque pasaste mucho tiempo en X, en Twitter, etcétera. Otra señal es cuando lo que ves condiciona lo que quieres mostrar. O cuando definitivamente muestras solo para conseguir validación, solo para mostrar que estás haciendo lo que deberías estar haciendo según tu feed de Instagram. Otra señal que parece muy clara, pero en realidad es muy difícil de ver, es cuando usamos las redes sociales para no pensar, para escapar de nuestra situación, para escapar del momento, de la realidad, de la familia, de la reunión de los amigos, etc. También se puede identificar cuando ya no tienes motivación por nada o cuando la motivación por pasar el tiempo en redes se ha vuelto más grande que la motivación por hacer otro tipo de cosas, como salir a caminar o compartir con alguien. Y después de revisar todas estas señales, yo te pregunto, ¿eres una persona adicta? Estas son señales de adicción. Y bueno, ya para ir cerrando, estas son algunas herramientas para un uso consciente de las redes sociales. Tenemos aquí del lado izquierdo las apps para bloquear apps, ¿vale? Básicamente son aplicaciones que te permiten limitar por completo el acceso a las aplicaciones que tú determinas, por ejemplo, a las redes sociales. Son en iOS Opal y en Android App Block. Básicamente son lo mismo, pero para diferentes plataformas. Luego tenemos temporizadores por aplicación o controles individuales. Por ejemplo, OneSec, cuando le das clic a la aplicación para entrar, por ejemplo, a Instagram, te muestra una pantalla durante 5 segundos con opciones para redirigirte a otras aplicaciones de productividad o de conocimiento, Duolingo, Kindle, etcétera, para, pues, digamos, preguntarte si estás seguro de querer pasar tiempo en la red social. Otra que se llama Bienestar Digital, que te permite controlar el tiempo que estás dentro de las aplicaciones. Tú puedes decidir si quieres 15 minutos, 20 minutos en Instagram, 15 en YouTube y 20 en Facebook. Y te muestra una pantalla emergente cuando ya excediste el tiempo. Si no son suficientemente estrictos como para tener estas dos aplicaciones, yo les recomendaría el bloqueador total, que es Opal o Apple. Otra cosa que nos sirve mucho es silenciar las notificaciones y ocultar las aplicaciones, que no estén en la pantalla principal, que tengas que buscarlas para poder acceder. Eso, en primer lugar, lo de las notificaciones, pues ya es una ventaja porque quitamos uno de los estímulos más grandes que tienen las aplicaciones para atraernos, y el hecho de ocultarlas nos obstaculiza, que es una de las ventajas o que es uno de los mecanismos más grandes que tenemos para confrontar este mal hábito, para medir un poco el uso, ¿no? Para disminuir, tener menos tentación. Otro punto es generar nuestras propias reglas y acatarlas. Por ejemplo, tener horarios y hacer las adecuaciones que consideremos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí en los emojis. No usar el celular cuando trabajamos o cuando estamos en el trabajo, cuando comemos o cuando estamos en la habitación. O este otro ejemplo de poner el celular en escala de grises es súper útil, yo se los recomiendo muchísimo. En general, hace incómodo el uso de las redes sociales. Hay personas que de plano usan las redes sociales solo cuando están de pie y con el celular así frente a la cara. ¿Para qué? Para hacerlo incómodo. Es de lo que se trata, quitar los estímulos que nos tienen pegados al teléfono. Los colores, las notificaciones, la facilidad de acceso, etc. Hay que hacerlo complicado para que su uso sea realmente el necesario, el consciente, y no nos dejemos llevar por el scroll infinito. Y bueno, llegamos al final.
de la sesión de hoy, les voy a leer una frase de Séneca que es: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Desde los griegos se perdía el tiempo, solo que los mecanismos han cambiado. Ahora el tiempo se nos va en un scroll infinito de cosas y de consumo de contenido que nos hace menos inteligentes, que nos hace menos críticos, que nos genera depresión, que nos genera ansiedad, que nos genera FOMO, como lo veíamos hace rato. Ahora, les propongo algo, ya para cerrar. Vamos a compartir un poco acerca de cómo nos sentimos, ahora que ya vimos qué hay detrás de nuestra relación con las redes sociales. Y bueno, les escucho.